Nicaragua harán la presentación de investigación, incidencias del consumo de redes sociales en la salud mental de los estudiantes universitarios de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, y Universidad del Valle de Nicaragua durante el 2023-2024. Ese es el título de la investigación y quiero brindar también un cordial saludo a las autoridades académicas que nos acompañan en esta mañana, docentes, queridos estudiantes, público en general invitado también que nos acompañan y por supuesto investigadores que ya se encuentran con nosotros. Para continuar este evento, comentarles que esta es una iniciativa, esta investigación es una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización en conjunto también con la Universidad del Valle de Nicaragua y la Facultad de Educación de esta Casa de Estudios Superiores. Comentarles también de que este tipo de iniciativas lo que busca es poder contribuir al conocimiento y poder contribuir con estas investigaciones en diferentes temáticas de interés de la sociedad. Para continuar, también quisiera brindarle la palabra en este momento al doctor Heriberto Erquicia, director del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica, para que pueda brindarnos unas palabras de bienvenida. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Yesenia. Muy buenos días a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Es para su servidor un honor estar acá y, por supuesto, con mucha alegría presentar este espacio en donde estará la maestra Pilar Benítez, la maestra Mireya Hernández como investigadoras y el maestro Gerardo Alas Osegueda también como coordinador de la carrera de psicología. Déjenme decirles que esta investigación, incidencia del consumo de redes sociales en la salud mental de los estudiantes universitarios durante 2023-2024, es una investigación en conjunto de la Universidad Pedagógica de El Salvador con la Universidad del Valle de Nicaragua. Esto es parte del trabajo que se hace desde el Centro de Investigación de la universidad y, por supuesto, esto es vinculante con la internacionalización que tiene nuestra universidad con otros espacios de educación superior, no solamente en investigación, sino que también en otras modalidades que desarrollamos, ¿verdad? Quiero, en primer lugar, pues felicitar a las autoras de esta investigación. Sé que es una investigación, me consta que fue un arduo trabajo, ¿verdad? Esta investigación, pero finalmente tenemos el producto que es lo más importante. Y otra cosa importante es que todos y todas podamos tener acceso a esta investigación y la mejor manera de tener acceso es pues comentarles que esta investigación está en nuestra página web, en nuestro repositorio de investigaciones, como otras también, pero en este momento ustedes, si obviamente se muestran interesados o quieren saber de qué va más allá, ya pueden bajarla desde ahora, desde nuestro repositorio de investigación. Pero lo mejor es escuchar a las investigadoras y al coordinador de la carrera de psicología también, que van a estar pues conversando, ¿verdad?, sobre este tema. Así que muchas gracias, muy amable, y como siempre estamos a la orden desde el Centro de Investigación de su casa de estudios, la Universidad Pedagógica de El Salvador. Muchas gracias. Gracias, doctor Heriberto, por esas palabras de bienvenida también. Comentarles quisiera brindar algunas indicaciones, solicitarles de favor que durante la ponencia y la explicación y conozcamos más detalles sobre esta investigación podamos tener los micrófonos apagados para no interrumpir la conferencia, pero sin embargo también ellas están en la libertad de poder solicitar su opinión o comentarios al momento del desarrollo de su investigación. Eso para que ustedes también lo tengan en mente, y quisiera también pedirles de favor a los que puedan encender su cámara para tomar una captura, una fotografía para que quede registro en este momento de la presentación de esta investigación. A los que puedan abrir su cámara lo puedan hacer para hacer una captura de pantalla y una fotografía. Gracias, Jesús, por conectarse. No sé si alguien más se va a sumar a la fotografía. Bueno, entonces en este momento les aviso para que puedan sonreír y quedarse viendo al frente. Vamos en este momento en 3, 2, 1.
Vamos a tomar una más para que quede una de respaldo en este momento. Yo les aviso. Vamos en 3, 2, 1. Excelente. Muchas gracias. Y como ya les mencionaba, el doctor Heriberto, pues ya se encuentra con nosotros, las autoras de esta investigación también y el licenciado Gerardo Alas, quienes nos acompañan en esta mañana. Quiero leerles un extracto curricular de cada uno de ellos para que conozcamos un poco. Este es un breve resumen porque ellos tienen una larga experiencia y vamos a iniciar por conocer a Pilar Benítez. Ella es una profesional nicaragüense en educación, licenciada en educación primaria, con un máster en gestión educativa y doctorada en calidad de la investigación científica. Actualmente se desempeña como directora de investigación, innovación y emprendimiento, liderando procesos orientados al fortalecimiento de la calidad educativa y la investigación. Cuenta con más de 18 años de experiencia en distintos niveles educativos y en funciones de dirección, planificación, calidad y asesoría curricular en Nicaragua. Ha participado en la formación de grado y posgrado en áreas como pedagogía, didáctica, gestión educativa e investigación. Bienvenida, Pilar. Es un gusto también conocer de usted. Vamos también a escuchar sobre el licenciado Gerardo Alas. Actualmente labora como coordinador de la carrera de la licenciatura en psicología de la Universidad Pedagógica del Salvador. Se encuentra cursando el máster en tratamiento de trastornos psicosomáticos de la personalidad y psicosis de la Universidad Tecnológica en Línea de Tenerife, en España. Ha cursado diversos posgrados y diplomados en Universidad de El Salvador y centros de estudio de posgrados extranjeros en psicoterapia holística, integrativa y transpersonal. Atención a niñez con dificultades del aprendizaje y evaluación psicométrica. Cuenta con experiencia en área clínica, tanto en el ejercicio privado como en clínicas asistenciales de El Salvador, con niños, adolescentes y adultos, y ha brindado atención en área educativa con niñez y juventud con dificultades académicas, trastornos de lenguaje, discapacidad intelectual y orientación vocacional. Además, colabora como docente universitario y facilitador de cursos de formación continua. En cuanto a la maestra Mireya Guadalupe Hernández, quiero comentarles que ella es psicóloga, investigadora y docente universitaria, doctoranda en educación con especialidad en derechos humanos y cultura de paz por la Universidad de El Salvador, y también tiene una maestría en psicología comunitaria por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Actualmente es investigadora institucional de la Universidad Pedagógica de El Salvador y docente de posgrados, siempre impulsando procesos de investigación interdisciplinaria, la redacción de artículos científicos y la vinculación de la ciencia con la proyección social. Ha publicado artículos y libros sobre cultura de paz, violencia de género y educación, y ha coordinado diagnósticos nacionales en materia de inclusión y derechos humanos. Y tras haber escuchado un poco de ellos, queremos cederle la palabra. Sean bienvenidos. Es un gusto que nos estén acompañando y poder escuchar los detalles de esta investigación, y qué mejor que escucharlos de la viva voz de ustedes. Bienvenidos, los escuchamos. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes y gracias por conectarse a la presentación de nuestro libro, que nace de una investigación que se desarrolló a partir del año 2023, donde estábamos analizando el comportamiento de los jóvenes, que tanto nos interesa su formación, y no solamente UPED es una universidad que trasciende como Universidad del Valle en el estudio de la salud mental en los jóvenes, sino existen estudios internacionales que están preocupados por la formación de nuestros jóvenes a nivel internacional. Y una de las páginas que visitamos nosotros es Help Guide. Esta página habla sobre la salud mental de los jóvenes en la actualidad y la dependencia que ellos han tenido sobre las redes sociales y de dónde nace esta dependencia. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué ahora dependemos mucho de las redes sociales? ¿Por qué buscamos nuestra identidad en las redes sociales? Y esta página nos declara a nosotros que a raíz del COVID-19, en ese hacinamiento, en esa concentración en nuestros hogares para evitar el contagio, muchos
el único medio que teníamos para comunicarnos y para ver el mundo exterior y lo que estaba sucediendo en este mundo alrededor de este círculo. Solamente contábamos con las redes sociales, donde nos podíamos comunicar evitando cualquier contagio. De ahí nace esa dependencia tan ligada de nuestra juventud a las redes sociales. Y Foundation Si Conecta, esta es otra organización a nivel mundial que ha hecho estudios sobre la salud mental, y esta menciona algunos aspectos y dice: las redes sociales y la salud mental están ligadas, porque nuestros jóvenes han ido evolucionando las redes sociales. Son ellos quienes las han venido construyendo, son ellos quienes las han venido evolucionando, pero a la misma vez, así como hay ventajas porque las redes sociales eliminan fronteras, también podemos encontrar desventajas. Las redes sociales se convierten en un adictivo para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes, y no solamente eso, en sí, a su salud mental le provoca depresión, ansiedad y muchos otros factores que hasta no les permite el descanso, no les permite tomar las horas necesarias para poder descansar. National Library of Medicine es otra entidad que aborda temas sobre la salud mental en nuestros jóvenes y cómo esta ha sido afectada ha afectado la salud mental y cómo las redes sociales han tenido incidencia. Y bueno, a través de este estudio, ellos dicen que casi el 100% de los jóvenes tiene una dependencia total de las redes sociales, y que minuto a minuto ellos son los que están construyendo las redes sociales. Son ellos los que la están haciendo, lo que la van haciendo evolucionar. El uso de las redes sociales rompe fronteras, eso es lo que ellos dicen también, y les ayuda a comunicarse con personas, conocer cultura, conocer nuevas identidades, conocer nuevas personas, conocer todos los países existentes alrededor de este mundo, pero a la misma vez los hace sentir aislados. ¿Por qué? Porque no tienen una comunicación face to face con las personas, y nosotros como seres humanos, y esta página hace un énfasis, necesitamos ese contacto físico con otras personas para poder desarrollarnos. Estos son los estudios que existen a nivel internacional, donde nuestra investigación, donde nuestro libro se une a hacer un auge en distintos estudios que se han realizado a nivel mundial. Es una alerta. Necesitamos cuidar la salud mental de nuestros jóvenes. Necesitamos enseñarles a organizar su tiempo. Necesitamos poder tener control de lo que están realizando y que ellos entonces puedan administrar y gestionar bien sus tiempos como sus emociones, y no darle el control de sus emociones y de su salud mental a un equipo tecnológico. Para continuar nuestro tema, voy a darle la palabra a nuestro compañero Gerardo. Muchas gracias, maestra. Un poquito, no sé si pudiera pasar la diapositiva, Miriam, por favor. Gracias. Un poquito me gustaría comentar sobre cuáles han sido parte de las fundamentaciones a nivel teórico que ha llevado el estudio que se ha realizado. Por una parte, este estudio nace con la finalidad de intentar responder esta pregunta: ¿cómo impacta el uso constante de redes sociales en la salud mental en las personas? Mientras se hizo el levantamiento de todo el marco teórico, de toda la información con la que actualmente se encuentra, llama la atención dos factores importantes que podemos hallar como antecedentes a esta investigación y a esta pregunta. Por una parte, el darnos cuenta a través de la literatura cómo diferentes autores comentan sobre cómo la educación es un mediador entre el uso que los jóvenes pueden darle a la tecnología. No tanto en la cantidad de tiempo que se usa, sino en la cantidad de funciones que se pueden utilizar a través de esta. Diferentes autores comentan un poco sobre cómo, a nivel de que la educación tuvo que adaptarse en muy buena medida por todo este contexto de COVID que comentaba la maestra, y muchos jóvenes tuvieron que migrar también
hacia el uso de la tecnología para el convivir, para el poder realizar estas actividades de su día a día. Y no es tanto entonces que la educación medie en cuanto a tiempo, es decir, una persona que no tenga una educación universitaria o de preparatoria no quiere decir que no vaya a usar la tecnología, sino que la va a usar de un modo más básico. A medida los adultos jóvenes tienen más acceso a la educación, esta media la relación que ellos tienen con la tecnología. A un nivel, digamos, entre comillas, básico, pues no es lo mismo utilizar redes sociales solo para mandar mensajitos, solo para utilizar chat, a que ese espacio se convierta justamente en eso, un tipo de espacio en el que se pueda convivir para compartir información, para aprender de ese espacio, para convivir ya no solo en el saludo cotidiano de hola, ¿cómo estás?, sino también en el aprender información, adquirir conocimiento y compartir conocimiento con otros. Otro de los factores que llama la atención como precedente de esta investigación es justamente esta última parte que comentaba, y cómo la tecnología entonces se ha vuelto un campo de socialización. Cómo se ha montado toda esta investigación apunta hacia cómo debe de comprenderse la tecnología como un espacio en el cual, si bien tal vez no suple 100% la realidad, claro que genera un espacio de convivencia, genera un espacio en el cual se puede interactuar. Esta interacción, como vamos a ver también, vamos a hablar un poquito más adelante, conlleva también el que las personas logren generar procesos a través de los cuales con otras personas que comparten ese mismo espacio tecnológico, les permitan identificarse, les permita generar entonces cultura, les permita generar su propia identidad respecto a los valores, respecto a la información que se comparte en estos espacios. En la siguiente lámina vamos a poder observar entonces qué tipo de relación podemos o debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando entre estas dos variables, entre tecnología y salud mental. Con lo anterior que hemos comentado, primero debe de considerarse cómo la salud mental debe de ser o debería de empezar a posicionarse como un eje transversal dentro de la educación contemporánea. Si se actúa en consecuencia con el objetivo del para qué se espera que una persona aprenda, estudie, pues es justamente para que logre formar una identidad que sea adecuada para responder a su entorno. Ya que hemos mencionado que como antesala tenemos que toda esta parte de educación ha tenido que migrar a la virtualidad, ha tenido que migrar a la tecnología, pues dentro de esta tecnología, dentro de estos espacios virtuales, podemos empezar a ver que hay o empiezan a surgir ciertos fenómenos como ciertos posibles síntomas, del cual ya se va a mencionar un poquito más adelante, empiezan a surgir no solo estos como resultados, estos procesos en los cuales se logra identidad, sino que como una especie, por así decirlo, de subproducto de esta interacción, pues hay también una parte que no necesariamente, o al menos no se cuida, que va encaminada hacia un desarrollo pleno y favorable de la persona. De usarse de modo descuidado, fácilmente este uso de tecnología puede devenir no en salud mental, sino por el contrario, en factores de riesgo que pueden amenazar esta salud mental. Entonces, este nuevo concepto que se está generando, que ya se tiene sobre la educación contemporánea, sobre el uso de los espacios tecnológicos, debe de empezar a ser más unido y a relacionarse más cotidianamente y con mayor facilidad hacia el objetivo de alcanzar la salud mental. También se halla entonces una correlación directa en cuanto a estudios y acceso a Internet. En este mismo proceso de recabar sobre fuentes que eran precedentes de este estudio, se encontraron varias fuentes que hablan sobre cómo hay una brecha digital en la cual a medida las personas tienen más acceso a estudio, van a tener más acceso a los espacios virtuales, van a tener más acceso a Internet. Y
en la región latinoamericana principalmente, son aquellos grupos que llegan hasta educación de universitario, los que hacen más uso, los que más acceso tienen, mientras que en contraparte, poblaciones que tienen menos estudio, que por lo general está en promedio concentradas en zonas rurales, vemos que tienen menos niveles de estudios logrados, y acompañado de esto existe un menor acceso al Internet. Y también un poquito más sobre lo que comentábamos, de modo muy redundante, salió bastante información sobre entonces cómo las redes sociales se están convirtiendo en un campo. En estos espacios en los que se logra convivir con otros, en los que se logra tener relaciones con los pares, así sea que yo esté en El Salvador y la otra persona esté en otra parte geográficamente, pues se logra entablar un espacio en el que diferentes personas convivimos, se logra entablar un campo en el que se actúa, en el que se intercambia información, en el que nos relacionamos, y esto, unido a que suele ser utilizado para hechos educativos, nos hace pensar sobre cómo entonces este campo de las redes sociales tiene también como función el que los jóvenes empiecen a adquirir sentido, empiecen a adquirir una identidad sobre quiénes son, cómo son, en función de esta interacción que se ha hecho con otros pares, que si bien es cierto que se hacen persona en carne y hueso, no se conocen, han sido lo suficientemente significativos y relevantes en la vida de los otros a través de compartir este campo virtual para que intervenga o influya en ese proceso de identidad. Continuando con el marco teórico, ya cuando se montó de esta investigación, nos damos cuenta entonces que estar hablando sobre esta etapa de adultos jóvenes con el uso de tecnología, se trata no solo realmente sobre cómo los adultos jóvenes reciben esa información, sino en cómo cómo los adultos jóvenes empiezan a actuar, cómo la juventud empieza a identificarse, a actuar, a creer, a ejecutar acciones en función de cómo están interactuando con esta información. En todo sentido, entonces, esta convivencia virtual se convierte justamente en un espacio de socialización. Es bastante interesante. Aquí me adelanto un poquito quizás en las diapositivas que más adelante van a presentar de los resultados, pero llama bastante la atención cómo durante el estudio, con algunas de las personas que fueron parte de los participantes del muestreo que se hizo, comentaban sobre cómo, sin darse cuenta, el uso de redes sociales ya no es considerado solo un medio de distracción o solo un medio, una actividad para relajarse, para ocio, para, entre comillas, esparcimiento, sino que de hecho empieza a convertirse en un espacio de donde no solo obtenemos descanso. Fácilmente con lo que estamos viendo constantemente en redes sociales, dependiendo de los tipos de cuenta, influencers o personajes que estemos acostumbrados a ver, estamos adquiriendo determinado tipo de información contra el cual empezamos a comparar. Es decir, estamos adquiriendo información, digamos, no de modo directo sobre cómo debe de interpretarse la vida, y empieza entonces una dinámica en la que pareciera ser que yo solo estoy consumiendo información, pero realmente no estoy solo recibiendo esa información que recibo en algún punto, voy a analizarla, voy a interpretarla, y me va a servir para interpretar mi realidad, cómo la estoy viviendo, cómo estoy interactuando yo con mi realidad. El problema que pudiera surgir entonces es que no necesariamente esa información que estoy recibiendo está acorde o proviene de la realidad tangible en la que yo existo, sino que puede ser que venga de otra persona con la que estoy compartiendo, sí, un espacio virtual, pero no estoy compartiendo el contexto de realidad. A nivel regional, tomando en cuenta
los resultados que se obtuvieron tanto de esta investigación como de previas que se han hecho tanto en Univalle como acá en la UPED, y también mencionando un poco sobre encuestas de salud mental en ambos países, nos damos cuenta sobre cómo las tecnologías suelen actualmente estar relacionadas o relacionan su uso no solo con el uso lúdico, no solo con el uso de esparcimiento, sino que de hecho se empiezan a ver correlaciones sobre cómo entonces este uso que aumenta está apareciendo asociado a síntomas de ansiedad, aislamiento social, dependencia psicológica o alteraciones en la conducta, que va justamente un poquito encaminado, ¿no?, con todo este contexto que hemos hablado de cómo se está usando esta información que recibimos para redefinir cómo nosotros debemos de actuar con nuestra realidad. En la siguiente diapositiva podemos observar un cuadro, y quizás un poquito, sé que está como muy comprimido, pero para poder describirlo de modo breve, este es un cuadro que se creó para la investigación, donde se hace un resumen de diferentes autores que hablan entonces sobre qué consecuencias pueden obtenerse o se han constatado hasta la fecha sobre usos excesivos de las redes sociales. Por una parte, se tienen afectaciones en cuanto a problemas de salud mental, comportamientos adictivos, el uso del juicio crítico para poder juzgar esa información que se está percibiendo, y cada vez tiene más dificultades para poder distinguirse qué de lo que estoy consumiendo es de hecho realidad o no. Se habla también sobre sintomatologías que se están presentando unidos a estos problemas. En su gran mayoría los autores comentan que hay varios signos o varios síntomas de ansiedad, de depresión, de dificultades en el autoestima, como producto justamente de este uso más exacerbado que se está haciendo de las redes sociales. Se mencionan claramente propuestas de parte de estos autores. Todavía no se han logrado muchas de ellas poner en marcha, pero sí es bueno el darnos cuenta que, al menos como estado en la literatura, ya se empieza a tomar más conciencia sobre esta dificultad asociada con el uso excesivo de redes sociales en contextos específicos, y que se empiezan a proponer programas de fortalecimiento en habilidades de regulación emocional, programas que trabajen el cómo debe de mediarse de un pensamiento pasivo hacia un pensamiento crítico, en cómo responder ante esta realidad y ante esta información, esta sobrecarga de información que pueden generar las redes sociales. Y también se señalan factores de riesgo como falta de reconocimiento de adicción, por ejemplo. Muchas personas no tienen o no se han dado cuenta de que ya el uso que se le está dando al consumo de redes sociales ya es básicamente una adicción, está generando muy poca inteligencia emocional o reducción del logro de inteligencia emocional, ya que no se tiene que interactuar tal cual con una persona directamente, sino que se tiene muchas veces una interacción que es asíncrona y que no permite realmente una retroalimentación tan adecuada. Entre otros factores de riesgo que pasan colateralmente, como disfuncionalidad familiar o dificultades que se tengan en cuanto a la interacción y pertenencia con los grupos en los que estas personas suelen intervenir. Tomando todo esto en cuenta, cuando hablamos entonces de salud mental dentro de este proyecto de investigación, cito aquí una redacción que hizo la maestra Mireia. Creo que lo describe bastante bien en cuanto a qué le tenemos que llamar entonces salud mental. Salud mental, si bien es cierto, podemos tener la definición que nos da la OMS en cuanto a aquel estado de bienestar en lo biopsicosocial que no se aleje de ese bienestar, realmente debe de incluirse dentro de este concepto de salud mental como parte o muy buena parte de la salud mental es producto de la construcción social e histórica que me transmite el grupo al cual yo pertenezco. Es decir, aparte de o además de considerar salud mental aquel estado de bienestar en lo biopsicosocial,
es también salud mental a nivel subjetivo, aquello que yo he aprendido, que mi grupo me ha dicho que es estar bien. Si una cultura, si un grupo determinado me indica que estar bien, que la salud es vivir de determinada manera, yo voy a adquirir esa directriz. Voy a comprender entonces que el logro, la meta a la que yo tengo que llegar para reconocerme como una persona saludable es tal o cual eh, indicador de logro. El problema de esto es que entonces, si lo unimos con lo anterior, estamos adquiriendo información por parte de redes sociales que, como habíamos dicho, no necesariamente corresponden con nuestra realidad. Entonces, formo parte ahora de un entorno que no comparte mi realidad física, no comparte mi realidad tangible, pero sí comparte el espacio virtual de interacción, el cual está permitiendo que yo adquiera también nociones sobre a qué entonces le voy a llamar salud mental. Debo o se debe, por tanto, buscar entonces una comprensión más amplia sobre a qué se le está llamando salud mental y por contraparte, entonces, a qué se le está llamando también malestar psíquico dentro de las diferentes juventudes que tienen acceso a todos estos procesos de interacción. Ya no estamos hablando entonces por malestar psíquico de solo una comprensión en la cual significa crisis personal, sino que además debe de considerarse como la aparición de una sintomatología que deviene de toda una tensión estructural que se ha internalizado, deviene de cómo los jóvenes, y todos, la verdad, no solo los jóvenes, este estudio se basa en jóvenes, pero realmente puede ser extrapolable un poco con otros grupos etarios, sobre cómo todos adquirimos esas directrices para buscar nuestra realidad conforme las personas con las que interactuamos independientemente del espacio, ya sea virtual o dentro de la realidad tangible. Esto nos lleva a pensar entonces en una mirada ecológica que tengamos que dar de esta situación. Ya por los 80, algunos les ha de sonar el apellido de este autor, Bronfer Brenner, que nos habla sobre cómo la persona se desarrolla dentro de un sistema ecológico, dentro del cual se va a ir ajustando su interacción y desarrollo en función que va interactuando con diferentes niveles de sistemas en los que se encuentra inmerso. Claro, para aquel entonces, 1987, pues Bronfer Brenner poco se imaginaba seguramente sobre todos los espacios que iban a existir realmente para el desarrollo. En la teoría tal cual de Bronfer Brenner, nos habla sobre cómo la persona se desarrolla o nace dentro de un espacio que es con el primero que se desarrolla, que es un microsistema. Este microsistema está inmerso dentro de un mesosistema, es decir, la interacción de ese microsistema con otros microsistemas de otras familias, de otros grupos, y todo esto enmarcado dentro de un macrosistema que contiene ya lógicas sobre cómo se debe vivir la vida, ya de un modo más general. Ya podemos mencionar en este último sistema, pues conceptos como la política, la religión, las normas sociales, y que median el cómo debemos de interactuar entre los diferentes sistemas. Adicional a esto, Bronfer Brenner comenta también que existe el concepto que él denomina como cronosistema, que es el cómo estos diferentes sistemas y las relaciones que tienen entre ellos interactúan entre ellos, y conforme pasa el tiempo, esas interacciones, esos límites van a irse modificando. Desde esta perspectiva, entonces, las redes sociales no pueden solo ser vistas como tecnologías aisladas. Deberían de comprenderse bajo esta lógica ecosistémica, justamente como un espacio ecológico donde se interviene, donde se convive, donde se relacionan las personas para poder generar esa relación con los demás. Es decir, estaríamos hablando un poquito a modo teórico de que vale la pena considerar que no solo existe un micro, meso y macro sistema, como nos comentaba originalmente en la teoría del desarrollo ecológico Bronfer Brenner, sino que también existe un ámbito virtual, un ámbito tecnológico, donde se está dando muy buena parte del desarrollo, de donde se están adquiriendo lógicas sobre cómo poder
interactuar, cómo poder identificarme, cómo poder generar mi identidad a partir de esas interacciones. Todo esto para tenerlo como marco de referencia sobre qué se ha montado esta investigación. En cuanto a la metodología que se ha utilizado ya sobre esta información para trabajar con las poblaciones con las que se estuvo investigando, pues se realizó una investigación que era de diseño mixto, tanto cuántico como cualitativo, y era convergente. Eso significa que se han obtenido datos descriptivos de las poblaciones con las que se ha trabajado, mientras que al mismo tiempo se han obtenido datos cualitativos que nos han permitido vincular la subjetividad de los significados que estas personas han dado a sus vivencias, comparados contra esos datos descriptivos de toda esta población. En cuanto a la población y muestra, la investigación estuvo trabajando con estudiantes tanto de la Universidad del Valle de Nicaragua como de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Alonso Aparicio, y se tuvo la ventaja de que pues ambas universidades tienen una oferta académica bastante robusta, lo que permitió que se hiciera una estratificación en la población y muestreo, de modo que se hizo un muestreo aleatorio estratificado y fue organizado tanto en estudiantes por universidad como por carreras. Pasando un poquito ya para finalizar, en técnicas y las escalas que se han analizado, se utilizaron como técnicas cuestionario para la recolección de datos cuantitativos y para la obtención de datos cualitativos se estuvo trabajando con grupos focales. Dentro de estas técnicas, las variables con las que se estuvo trabajando principalmente fueron con el comportamiento digital, con los síntomas psicosomáticos, con conductas asociadas al uso de redes sociales y datos sociodemográficos. Esto un poquito para que comprendamos todo el contexto desde el cual nace entonces esta investigación, cuál es la idea de cuál es la premisa que se intenta responder con esta investigación y a través de qué técnicas y métodos se han alcanzado. Me gustaría ceder entonces ahora la palabra a la maestra Mireya para que nos pueda compartir un poco sobre los resultados que se obtuvieron ya dentro de esta investigación. Bien, muchas gracias. Agradezco tanto a la maestra Pilar como al licenciado Alas la colaboración en el estudio. Como ellos han mencionado, la maestra Pilar nos comenzaba a explicar que el tema de las redes sociales no es un tema nuevo de investigación, es algo que ya está en tendencia y cada vez más los resultados nos indican que sí hay una incidencia de las redes sociales en el desarrollo de las personas. ¿Cómo afecta ese desarrollo? Es lo que el licenciado Alas acaba de explicar. Teóricamente nosotros lo vemos desde la psicología como la configuración de las redes sociales en las relaciones humanas. Y eso es lo que vamos a ver aquí en los resultados. ¿Cuáles son variables importantes que encontramos en la parte cuantitativa que mostraban correlaciones positivas? Comportamiento digital, salud mental y rendimiento académico. Un poco acerca precisamente de la muestra. Participaron de la Universidad de la Pedagógica 242 mujeres, de Univalle 164, hombres 112 de la Pedagógica y de Univalle 159, haciendo un total de 271. Y 11 personas entre ambas universidades prefirieron no identificarse con alguno de los dos géneros. ¿De dónde provenían precisamente, como decía el licenciado Gerardo? Este viene de un muestreo estratificado. La mayor cantidad de población que respondió a la encuesta proviene de ciencias de la educación en la pedagógica, casi el 60% de la población. Luego ciencia económica, posgrados, ingeniería y ciencias jurídicas. Por el lado de la Universidad del Valle, la mayor cantidad de estudiantes provenían de la carrera de diseño gráfico, luego mercadeo, ingeniería en sistemas, lengua inglesa y así se van llenando como la cuota de los estudiantes que participaron en la muestra. Los estudiantes de psicología fueron un 3.6%. Entonces ahí podemos ver la distribución de los estudiantes dentro del estudio. Ahora, estos estudiantes, tanto de la pedagógica como de Univalle, ¿cuáles son las redes que más prefieren? Si vemos, la gráfica nos indica que el mayor uso de redes sociales es WhatsApp,
¿Y quiénes están utilizando más WhatsApp? Mujeres. Al parecer, las mujeres utilizamos WhatsApp como un medio de comunicación preferencial, seguido por Instagram. Es una plataforma que suele ser mucho más amigable para las mujeres y los hombres suelen utilizar más Facebook. Entonces, todos utilizan las diferentes redes en general. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y YouTube son las más utilizadas y dentro de ellas los hombres prefieren más Facebook y las mujeres preferimos más redes como WhatsApp. En menor medida se utiliza Telegram, Twitter o Snapchat. Continuando. Según las edades, ¿cuáles son las redes que más suelen utilizarse? Si vemos aquí pasa algo interesante. WhatsApp, que es la línea oscura que aparece al inicio, es la que suelen utilizarse, la que más se utiliza, pero en la medida que uno aumenta en edad es cuando más utiliza WhatsApp. Posiblemente porque WhatsApp no lo usamos para coordinar trabajo, clases, entonces tiene mayor uso en las personas de 26 años en adelante. Antes de esa edad, entre los 17 y 19 años se ocupa, pero no tanto. ¿Qué se ocupa más? Entre más joven es el estudiante, suele ocupar más TikTok, pero este decae en la medida que va aumentando en edad. Precisamente, ¿qué nos indica este gráfico? Que uno utiliza las redes sociales de acuerdo a las necesidades que va viviendo en cada ciclo vital. La tercera red es Instagram. Instagram se ocupa un poco menos en la adolescencia, aumenta más en la edad de la juventud, pero en la medida cuando se llega a los 30 empieza a decaer el uso de Instagram y se utiliza más WhatsApp. Como les digo, lo que nosotros interpretamos es que las redes sociales están vinculadas a nuestra vida cotidiana. Entonces, a mayor edad, las redes sociales suelen utilizarse para relaciones familiares, procesos de trabajo, procesos educativos. Vamos a ver. En cuanto a los resultados, ¿qué nos indican? Ya una vez se aplicaron 2 escalas, la escala de ansiedad y la escala de adicción a las redes sociales. ¿Cuáles empezaron a dar correlaciones positivas que nos parecieron interesantes? En los estudiantes de la UPED se identificó que hay una relación entre la necesidad de estar conectados y los pensamientos constantes. Entonces, esta necesidad genera que pasemos pensando constantemente en las redes sociales. Usar las redes sociales, los estudiantes reportan que les genera alivio emocional, pero también se empiezan a identificar patrones de uso compulsivo. ¿Qué significa esto? Que esta generación de pensamiento constante en estar conectado, en utilizar las redes, que están en clases posiblemente y sentimos que no podemos dejar el celular o que a veces pensamos que podemos estar en 2 actividades al mismo tiempo, pero no es así. Nadie puede estar en 2 actividades simultáneamente. Nuestro cerebro fracciona, si sean segundos, en un momento estás en la actividad presencial y en los otros segundos estás o contestando un mensaje o viendo un reel, pero hay un pensamiento constante y eso hace que percibamos que no nos alcanza el tiempo. Estamos tan saturados del uso de redes sociales que sentimos que no nos alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos desdoblándonos. Estamos en 2 vidas, una vida virtual y una vida presencial paralelamente. En torno a las redes sociales y los síntomas psicosomáticos, como muestra la literatura y los estudios previos de los que hablaba la maestra Pilar, el uso intensivo de redes sociales está asociado directamente a aumento de la ansiedad, fatiga y malestar general. ¿Por qué? Porque el estar constantemente conectados impacta en nuestro organismo, impacta en nuestro cuerpo y eso va a alterar nuestras emociones. Entonces vamos a andar más cansados emocionalmente, no solo físicamente, sino también emocionalmente más desgastados porque estamos sobresaturados de información. Y eso va a afectar nuestra relación presencial. La relación que establecemos con los demás está siendo mediada por la afectación que está haciendo las redes sociales. Ahora, a nivel académico, ¿qué es lo que se encontró?
que los estudiantes que reportaban estar más tiempo conectados descuidaban las tareas, percibían que están perdiendo la concentración y esto va a incidir en su rendimiento académico. Entonces, mayor uso de redes sociales a veces lo asociamos como un alivio. Entonces, se reporta que los estudiantes utilizan más las redes sociales como un medio para manejar el estrés. Así nos sentimos mejor. Pero paradójicamente, entre más los usemos, aunque pareciera que nos ayuda a relajarnos, a desconectarnos, nos está generando más ansiedad. Y eso va a hacer que baje también nuestro rendimiento académico. ¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua hay un comportamiento similar, pero diferente. Como dicen los estudiantes, no es lo mismo, pero es igual, ¿verdad? Hay matices. Se identificó que el uso de redes sociales sí está afectando el rendimiento académico de los estudiantes de Nicaragua, pero hay una matiz, no les afecta de la misma manera y esto depende del ciclo académico. Entre más jóvenes son los estudiantes, están en sus primeros años de estudio, es más fácil que se vea afectado el rendimiento académico, pero este tiende a nivelarse en la medida que van avanzando en la carrera. Entonces, a mayor nivel de estudio, hay un mayor control de redes sociales. En el promedio académico, se encontró que sí existe una relación estadística entre el uso de las redes y sus notas, porque en Nicaragua hablamos de promedio, en El Salvador hablamos de CUM. Esa diferencia en las notas es mucho más estructurada, que tiene que ver por el avance en la carrera y también tiene un impacto en género. No impacta igual en hombres y en mujeres. Se ve una relación donde las mujeres pueden utilizar más las redes sociales, pero les afecta menos académicamente a nivel de notas y a los hombres sí les afecta más a nivel de notas. Patrones emocionales. Cuando los estudiantes perciben si tengo un problema porque tengo demasiada necesidad de estar conectado, esto va a incidir precisamente en una afectación emocional. Ellos lo identifican como un pensamiento intrusivo, están pensando constantemente en redes sociales, necesitan estar conectados y ahí tienen una conciencia que tienen un uso excesivo de las redes sociales. Entonces, las redes sociales no solamente es un uso de trabajo, no solamente es para comunicarme, sino que utilizamos las redes sociales como una manera de relacionarnos y de relacionarnos también emocionalmente con los demás. Cada vez que mandamos hola, ¿cómo está? Buenos días, le mandamos un emoji, estamos estableciendo un vínculo emocional con la otra persona. Por lo tanto, eso hace que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana y que cada vez necesitamos más tiempo para pasar en redes sociales. En los datos cualitativos, sé que hay donde un poco más de riqueza en los significados que se van construyendo en torno a las redes sociales, en torno al tiempo de conexión. ¿Qué piensan los estudiantes de la pedagógica? Sí son conscientes que están perdiendo el control del uso de las redes, tienen dificultades para poner límites hasta cuándo voy a estar conectado. Y eso hace que se desarrollen más conductas impulsivas de uso de las redes. Los estudiantes de Nicaragua tienen un uso más reflexivo de las redes, o sea, ellos pueden decir, no les utilizo hay un propósito, y tienen conciencia de cuánto tiempo las están utilizando. En cuanto a para qué las usan, en El Salvador los estudiantes indican que las usan para entretenerse, como una forma de distraerse, ¿verdad? Y al final, ¿a qué cae? Tratamos de evadir responsabilidades. Cuando yo me conecto es tratar de evadir mi realidad presencial. Quiero evitar las responsabilidades que tengo en mi día a día, en la vida cotidiana. Los estudiantes de Nicaragua lo ven como una manera de comunicación, de entretenimiento y justamente se construye como un espacio relacional. En torno al uso nocturno, los de la UPET reportan que están teniendo problemas del sueño, que se sienten cansados, que hay una pérdida de energía. Entonces, el uso de redes sociales, ellos sí reconocen que impacta directamente en su salud física y en su rendimiento académico. En Nicaragua se ve un uso más normalizado y lo ven parte ya de la rutina diaria. Tienen hasta horas específicas en las que ellos se conectan. A nivel de rendimiento académico, en la UPET sí reconocen que es una distracción y que hace que se descuiden de las tareas.
En Nicaragua depende de factores personales que tanto les afecte. Quiere decir, depende de la madurez del estudiante, y la madurez está vinculada a aspectos también de la edad. A mayor edad hay mayor control del uso de las redes. A nivel de afectación emocional, nuestros chicos de la universidad identifican que le genera ansiedad, cansancio y una saturación de estímulos. Entonces esto genera una sobrecarga emocional. A veces de estar viendo celular nos podemos sentir cansados. En Nicaragua también reportan que le genera ansiedad, que hay una dependencia al estar conectado, y que a través de las redes ellos están justamente construyendo emociones junto con los demás, o sea, se ve más a nivel relacional. En El Salvador se ve más como si fuera algo personal de distracción. Un elemento que sí es importante destacar es la comparación social. Cuando estamos conectados, constantemente estamos viendo contenido de otras realidades, de otras vidas, y generalmente esas vidas que vemos en redes parecieran ser vidas perfectas. Y eso hace que genere un malestar porque estoy constantemente comparando mi vida frente a lo que veo en redes, mi vida real, frente a lo que yo veo que sucede en la virtualidad. Y esa comparación puede llegar a afectar nuestra salud mental, nuestra autoestima, nuestra valoración de logro también, porque estamos comparándonos frente a un ideal que es creado desde filtros, desde condiciones diseñadas. En Nicaragua también reportan que hay una comparación constante y que evidentemente esto afecta la autoestima. ¿Qué hemos aprendido de este estudio? Uno, que las redes sociales no son neutras. A veces pensamos, no, es mejor que esté en el celular, está en la casa, lo estoy viendo, ahí está en el teléfono. Estar en el teléfono no es neutral. El teléfono está afectando el funcionamiento de nuestro cerebro, está afectando el funcionamiento de nuestro cuerpo y está afectando nuestras emociones. Y también afecta la manera en que yo voy a comprender mi realidad. Hay una relación entre uso intensivo y malestar emocional, no lo podemos negar. Entre más usemos el celular, más afectación emocional vamos a tener. Eso impacta el rendimiento académico. Cuando decimos, no, es que yo lo puedo manejar, no lo podemos manejar todavía, y sí está afectando a nivel de rendimiento académico. Ese impacto no lo viven los estudiantes por igual, porque va a depender del contexto del estudiante, de sus redes de apoyo, de si sus padres les enseñaron cuando eran pequeños, ¿verdad? Justamente a tener ese uso más responsable de los dispositivos. Vamos a continuar por acá. En conclusión, podemos decir que las redes sociales per se en sí mismas no son el problema, sino la manera en que todos y todas estamos construyendo la relación en torno a las redes sociales. Entonces es importante tomar conciencia de ello. Es importante comenzar a hablar de bienestar digital, ya no solamente de salud mental, pensando en ese estado de bienestar. Ese bienestar ahora tiene un nuevo componente, un componente digital, porque es parte de nuestra cotidianidad, y es necesario empezar a poner límites y a tomar decisiones sobre cómo utilizo las redes sociales. Por lo tanto, volvemos a lo que mencionaba Gerardo, la lectura de la cual hemos leído estos datos es que la salud mental no es un acto individual, no es solamente una decisión personal, la salud mental es una construcción social. Entonces, dependiendo de nuestro contexto, de las creencias que existan en nuestros contextos, de las condiciones con las que nosotros nos vamos desarrollando, así se va a ir construyendo nuestra salud mental. Y con eso terminaríamos la presentación de los resultados. Así que no sé si tienen alguna consulta o pregunta. Gracias, maestra. Gracias a las autoras. Gracias también, licenciado Alas, por los detalles que nos han brindado sobre esta investigación y pues para entender un poco mejor todo ese análisis y pues esos detalles de toda la investigación que se ha desarrollado. Muy interesantes datos los que han arrojado, así que vamos a abrir el espacio de preguntas. Como ya decía la maestra, quien tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacerlo a través de dos formas: presionar el icono de la mano levantada, o también pueden escribir la pregunta al chat, en el chat de la sesión, y con mucho gusto le vamos a dar lectura. También el doctor Heriberto en el chat ha puesto el enlace para que ustedes puedan leer esta investigación o poder descargarla y leerla a través del repositorio institucional digital. Así
Así que los invitamos a que puedan hacerlo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Siéntanse la libertad de hacerla. ¿Alguien se ha sentido identificado con los resultados? ¿Será que a ustedes también les pasan situaciones similares? ¿Algún comentario? Alguien, como decía la maestra, creo que todos nos sentimos identificados en algún punto, porque pues las redes sociales y el tema de la digitalización ha venido a cambiar en muchos aspectos el consumo de redes sociales y pues aprender a controlarnos y saber llevar el tema educativo también con eso, pues es un reto. Es un reto y lo estamos viendo también a través de los resultados. Jesús Flores, adelante, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerles por compartir esta información tan valiosa, a pesar que pues es corto, ¿verdad? El tiempo que tienen, pero siento que es muy importante los resultados que han tenido. Eh, una de las cosas que me sorprende es cómo varía de Nicaragua a aquí, hay unas diferencias. Otra cosa es, me sorprende el hecho de que creo que en la interpretación las redes sociales han llegado a afectar, como decía el licenciado Alas, no solamente, como le dijera, no solo nos comunicamos con ellas, sino que uno comienza a interpretar de acuerdo al uso de ellas. Entonces, creo que un poco identificado, sí, un poquito nada más, pero creo que es muy importante todo el análisis, toda la información que han dado. Estoy muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por su participación. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, algún detalle, alguna curiosidad que tengan de cómo se han dado estos resultados? Edu Estrada, adelante, lo escuchamos. Sí, buenos días. Como ya bien lo decía el compañero Jesús, ¿verdad? En algún momento, pues, quiera si no, somos jóvenes y nos sentimos como que nos dieron cabalito, ¿verdad? Donde por veces estamos flaqueando. Entonces, en lo personal, con todo lo que han estado, ¿verdad? Comentando, con todo lo que se logró descubrir, ¿verdad? Por medio de la investigación, creo que sí, me identifico un poquito, me hace como que pensar, ¿verdad? Cuánto tiempo le estoy dedicando a lo que es, ¿verdad? Las redes sociales, cuánto tiempo me dedico a mis estudios. Y es como que también nos motiva a hacernos ese propósito de, sí, muy bien, ¿verdad? Como muchas veces nos dicen, ¿verdad? Los licenciados, también nuestros familiares, nuestros papás, no son malas, pero es de ver la manera de usarlas de buena manera, de darles el uso correcto para que así tampoco nos vayan a afectar, ¿verdad? Más que todo a nosotros que estamos en un proceso de aprendizaje y sobre todo a que nos estamos orientando a ser buenos profesionales. Entonces no podemos estar como que descuidándonos de nuestros estudios por estar dedicándole tiempo a algo que muchas veces como que no es tan necesario. Muchas gracias por esa participación también. Aquí tengo una pregunta, dice, ¿qué tiempo se recomienda el uso de las redes sociales? Aunque sé que varía dependiendo a diferentes factores, pero ¿cómo sería un promedio cuantitativo? ¿Se puede hablar de algún tiempo en específico? Creo que tienen apagados los micrófonos. Perdón. Sí. ¿Cuánto es el tiempo adecuado? Todavía no tenemos, los estudios no nos indican justamente horas específicas. Lo que sí nos están diciendo es que debemos de tener un uso intencionado del celular, pero en este momento no lo estamos haciendo un uso constante. Las personas ya no podemos vivir sin el celular. Si salgo de la casa y lo dejo, me regreso porque ¿cómo voy a andar sin el celular?
Veamos en nuestros escritorios, tenemos un portacelular. O sea, el celular está ahí y es un uso constante que hacemos de él, así sea para ver la hora, pero hay una necesidad de interactuar con el dispositivo y más aún de interactuar con las redes sociales. Entonces, ¿a qué nos llama precisamente las investigaciones? A realizar un estudio, un uso consciente, por eso se llama un bienestar digital. Eso implica nosotros mismos establecer horarios. ¿En qué momento? O sea, ser consciente y me voy a desconectar. No, ahorita no lo voy a utilizar. Estoy hablando con alguien, no voy a ver el celular, estoy almorzando, estoy compartiendo con mis amigos, no es el momento de usar dispositivos, pero actualmente no lo hacemos, sino que es como estoy con alguien y tengo que estar conectado. Y como les digo, es como tener una doble vida. Ahora, imagínense esto en el impacto en nuestros niños y niñas, que ya nacieron en este mundo digital, donde vemos que los llevan a restaurantes, los papás comiendo y los niños están con su tablet. Quítenles esa tablet 2 años después. Eso va a ser caótico para ese niño o niña, porque ha estado acostumbrado a pasar hasta más de 8 horas diarias con los dispositivos. Entonces, entre más pequeño es una persona, menos tiempo debería de estar conectado, porque esto está afectando el desarrollo de su cerebro, de su capacidad de razonamiento, que es tan vital en los primeros años de vida. Y ahora nosotros que estamos mayores, sí me parece necesario tomar conciencia del uso y poder ponernos límites. Entonces, empezar a ponernos límites, para mí, personalmente, la investigación me ayudó a hacer conciencia de cuánto uso el teléfono. Y a partir de eso sí he aprendido a desconectarme. Sí me costó, como toda adicción, uno pasa por un proceso de abstinencia bastante duro, pero si no es así, tú pierdes el control del uso del dispositivo y es el dispositivo quien controla tu salud mental. Maestra Pilar, no sé si tiene también algo más que argumentar. Te escuchamos. Creo que tiene desconectado el micrófono. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, sí, muy interesante las preguntas que han hecho, como también los aportes que han realizado ante este estudio, porque algo que es tendencia en la actualidad y que estamos viendo que está teniendo el control de nuestra mente. Y este estudio estaba basado en jóvenes, sin embargo, nos está afectando a todos a nivel general, a los niños, a los adultos, a nosotros, y que nos lleva a tomar medidas de poder dejar ese espacio para tu salud mental, que es tan vital y tan importante, y soltar ese equipo que te está dando las afectaciones. Y muy importante es tener la conciencia de nosotros mismos para poder disciplinarnos, que eso nos va a producir un autocontrol de lo que debemos de realizar en nuestras actividades diarias. Recuerden que también el equipo nos está robando el tiempo que antes usábamos para compartir con los demás, para trabajar, para realizar actividades, y se notó en las estadísticas, como también en los grupos focales que se realizaron. Si bien es cierto, habían estudiantes que alegaban de que el uso de las redes sociales por emprendimientos o por situaciones variadas, sin embargo, estaban dedicando demasiado tiempo en las redes sociales y no se habían dado cuenta que ya eran adictos. Primero es identificar conscientemente el daño que te estás provocando a ti mismo para poder entonces gestionar tu autocontrol y tener el cuidado de tu salud mental. La salud mental más que todo está en nuestras manos y no en las manos de los demás, menos en un equipo, que es un objeto. Gracias también por sus aportes, maestra. Aquí tengo un comentario de José Gutiérrez. Dice, en lo personal me parece sumamente interesante el tema. Hago énfasis en la importancia de los límites y la comprensión del fenómeno como un enfoque multidimensional. Es un reto interesante para todos. Tengo la mano también de Jesús levantada. Adelante, Jesús. Según este estudio, ¿por qué producen adicciones las redes sociales? Sí, más o menos entendí que tiene que ver por lo que provoca cómo son relaciones, se crean relaciones por las redes sociales y eso afecta las emociones.
pero más o menos es saber si por eso o en este estudio hay alguna razón por la que la gente se hace demasiado adicta a las redes. Hay varias razones, no hay una sola causa, pero estamos hablando que justamente han sido diseñadas para poder generar mayor secreción de dopamina. Entonces nos sentimos bien al estarlas utilizando. Por eso tiene que ser contenido muy colorido, contenido corto, y eso afecta los procesos de atención a la larga. Entonces hace que cada vez queramos estar viendo más cosas de menor tiempo, cada vez más cortas, cada vez más llamativas. Los estudiantes nos decían entre los grupos focales que ya no pueden ver películas, que les parecen aburridas. ¿Por qué? Porque justamente el uso excesivo de las redes está afectando ya los procesos de atención. Entonces piensen ustedes, ¿cuántas veces a veces tienen que repetirte las indicaciones en clase para hacer algo? Y no es que no estés poniendo atención, o sea, tú estás ahí, pero algo pasa que en 2, 3 segundos te pierdes y te quedas, ¿el qué? ¿Por qué? Porque las redes han sido diseñadas para saturar precisamente nuestro campo perceptivo y cada vez necesitamos más estímulos para prestar atención. Por lo tanto, los procesos de atención cada vez se van volviendo más cortos. Eso podría decirte, Jesús. Gracias. Me gustaría Sí. también agregar alguna parte ahí. Sí, claro. Eh, Adelante, licenciado, lo escuchamos. Con esta parte sobre cómo o por qué se va generando esa adicción, si bien es cierto que no fue parte como tal de la investigación en algunos de los de la literatura que revisamos, se aparecía un poco y está un poco asociado, ya hablándolo un poco fisiológicamente, a que justamente cuando tú estás consumiendo una red social, se está activando la misma área del cerebro que tiene que ver con la recompensa. Toda la parte del núcleo accumbens, toda la parte del área tegmental ventral, que es donde se libera justamente la dopamina, empieza a generar bastante dopamina cada vez que estamos consumiendo información de las redes sociales. Por eso es que si nos fijamos en las redes sociales, los Reels, por ejemplo, se tienden a crear de modo que sean muy breves. Y por lo general no nos quedamos viendo mucho tiempo un reel que dure más de 2 minutos, porque la lógica de cómo está estructurado las diferentes redes sociales es para que tengas una activación de esa parte del cerebro continua y repetida vez. Cada vez que pasas de reel, se vuelve a activar el núcleo accumbens. Pasas de Reels, se vuelve a activar todo el sistema de recompensa. Cambias de Reels, se vuelve a activar el sistema de recompensa. Entonces el cerebro está teniendo todo un aprendizaje sobre cómo pasar de Reels le está ayudando a generar dopamina. Esa conducta prolongada en el tiempo se vuelve una asociación y se produce una adicción bueno, en general así se describe cualquier adicción, en este caso al uso de las redes sociales. Cuando los contenidos parecieran ser muy bonitos, parecieran ser muy afines a nosotros, pues nos genera esa reacción. Y por eso es que después seguimos scrolleando, ¿no? Me imagino que a más de alguno ya le ha de haber pasado, ¿no? Que toma alguna red social, empieza a bajar videos y cuando nos damos cuenta ya pasaron 2, 3 horas y ni nos dimos cuenta dónde se fue ese tiempo. Porque el cerebro estuvo muy entretenido liberando dopamina cada vez que pasábamos de reel, porque se estuvo activando reiteradas veces toda esta parte de recompensas. Y eso es lo que ayuda o lo que favorece para que se dé esta conducta que sea tan reiterada a tal punto de poder clasificarla casi o plenamente como adictiva. Eso quería agregar. Gracias, licenciado. Acá dice también, para las autoras, ¿a qué creen que se debe las diferencias entre el estudio en Nicaragua y El Salvador? Bueno, algo que aparecía en los informes de digitalización de Centroamérica es que El Salvador es uno de los países que ha logrado ha logrado que más personas tengan acceso a celulares. Y los celulares no son útiles en la medida que tienen internet. Si solo fuera para llamada, ya no los vemos llamativos, un celular.
Entonces hay mayor masificación de uso de dispositivos en El Salvador que en Nicaragua. Entonces, los contextos precisamente tecnológicos, sociales y culturales de cada país están mediando en el uso que hacemos de los dispositivos, mientras que en Nicaragua todavía se ve como un uso más funcional, más para una actividad o trabajo concretos. En El Salvador no. En El Salvador ya es parte de la cotidianidad y hay una demanda constante y masificada del uso de los celulares, tanto por las facilidades tecnológicas y económicas que las personas tienen ahora para adquirir un dispositivo y para permanecer conectado. Si lo vemos también ahora que el Ministerio de Educación ha dado a todos los niños y niñas tablets, computadoras, o sea, todos estamos conectados. Entonces hay condiciones justamente de políticas que nos han llevado a que la mayor parte de la población ya pueda tener acceso a los dispositivos, pero todavía no hemos sido educados en cómo utilizar esos dispositivos. Entonces las personas las están utilizando de manera arbitraria y la mayor parte del tiempo. Y el gran problema es que más niños y niñas a tempranas edades pasan demasiado tiempo conectados. Gracias. No sé si la maestra Pilar también desea intervenir en esta respuesta. Residente. Nicaragua entiende. Me gustaría compartir con ustedes que a nosotros nos sorprendió mucho la diferencia que existe entre ambos países. Cuando realizamos el estudio, habían pasado eventos en Nicaragua, uno de los cuales les ha permitido a la juventud migrar como emprender. Y miramos nosotros que muchos de ellos dijeron que pasaban tiempo en las redes sociales porque estaban desarrollando sus emprendimientos, pero a la misma vez lo notamos que eran parte de, como una excusa. Realmente lo estaban usando en las redes sociales como un placebo y esto los estaba volviendo adictivos y los llevamos hasta ese punto de poder analizarse ellos mismos en el grupo focal y entonces se dieron cuenta de que estaban en una adicción. Interesante, lo hablo desde el punto de vista de lo que nosotros observamos en los grupos focales de nuestros jóvenes aquí en Nicaragua y lo que logramos percibir de ellos. Sí sabemos que Nicaragua es resiliente y que en todos sus aspectos ha tratado de salir adelante. Y podemos constatar que a nivel mundial, en una familia antes existía un equipo celular o un teléfono convencional, pero en la actualidad, realmente por persona, hasta 2 equipos, según las líneas. Entonces, eso los hace más adictivos porque les va favoreciendo todos los avances tecnológicos y las nuevas innovaciones que a dónde los está llevando a ellos. Entonces, en pretexto de y asimilación de las transformaciones que están ocurriendo, están existiendo vínculos, relaciones entre las redes sociales y la persona. Ese vínculo a ellos los está llevando a esta adicción. Sí puede existir una diferencia y podemos destacar también la madurez de las personas. El crecer, el ser adulto, el llevarte a una conciencia, se necesita mucho de madurez. Creo que los jóvenes que han llevado a un punto de madurez y reflexionar el uso de las redes sociales controladas también hace una gran diferencia. La cultura de los países marca la diferencia también en lo que es cada uno de los países está desarrollando, cada eventualidad que se están viviendo en el contexto sociopolítico que se vive en ambos países. Gracias a ambas maestras. Bueno, creo que ya no tengo más preguntas en el chat y de esta manera pues vamos a cerrar el espacio de preguntas. Agradecerles a ambas autoras, muy interesantes resultados, la verdad, y bastante adaptada al contexto que estamos viviendo actualmente con el tema de las redes sociales y pues que en el tema educativo pues está afectando también y en la salud mental. Agradecemos también la participación del licenciado Alas, quien ha estado acompañándonos también desde el tema de la psicología, que es muy importante abordando el tema de la salud mental
mental. Y pues cerramos el espacio de preguntas, veo bastantes aplausos, corazones, eso indica pues que les ha interesado mucho y les ha parecido mucho también estos resultados. Agradecerles a ambas por abordar ese tipo de temáticas que no cabe duda que va a fortalecer y pues ver los retos en cuanto al uso de las redes sociales y cómo tenemos que autocontrolarnos, ¿verdad? Porque ese es un gran reto también. De esta manera, quiero también invitarlos a que podamos ver en este momento un reconocimiento que le queremos brindar. Voy a poner un diploma, sin embargo, el diploma es para los tres, es para las investigadoras, sin embargo, nada más, se va a presentar uno. Es un diploma de reconocimiento para las autoras y quiero leer el cual reza de la siguiente manera: la Universidad Pedagógica del Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, a través de la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización, otorga el presente diploma de reconocimiento a, en este caso, maestra Pilar Benítez, en mérito a su valiosa contribución académica mediante la presentación de la investigación titulada Incidencia del consumo de redes sociales en la salud mental de los estudiantes universitarios de la Universidad Pedagógica del Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, y la Universidad del Valle de Nicaragua durante el 2023 y 2024. Ese trabajo representa un significativo aporte al fortalecimiento del conocimiento científico y a la comprensión de los desafíos actuales de que enfrenta la comunidad educativa, destacando la importancia de la investigación como herramienta fundamental para la toma de decisiones, la mejora de los procesos formativos y la promoción del bienestar integral de los estudiantes. Dado en San Salvador a los 28 días del mes de abril de 2026 y está firmado por el ingeniero y máster Manuel Ernesto Aparicio, vicerrector de Investigación e Internacionalización, y maestro Jorge Alberto Escobar, decano de la Facultad de Educación. De esta manera también agradecemos su participación. Gracias, maestra Pilar Benítez, por sumarse a esta iniciativa y por contribuir, por supuesto, al conocimiento. Como ya lo mencionaba anteriormente el doctor Heriberto, esta investigación ya está disponible a través del repositorio institucional digital para que puedan leerla detalladamente. Agradecemos la participación de todos y no sé si desean agregar algunas palabras finales las autoras antes de cerrar la sesión. Estamos completamente agradecidos por la permanencia de ustedes y escuchar nuestro tema de investigación que ya está al alcance de todos ustedes para que puedan tomar referencia. Gracias por las intervenciones, las preguntas, porque nos llevan a análisis y a hacer conciencia. Hemos trabajado con mucho esfuerzo y estamos dispuestos a seguir haciendo trabajo para el bienestar no solamente de nuestros jóvenes, sino de todos de forma integral. Muchas gracias, maestra Pilar. Maestra Mireya, la escuchamos también. Bueno, agradecerles su asistencia, el estar conectados todavía. Sé que los chicos van ahorita ya para otra clase. Muchas gracias. Gracias, Pilar, de verdad, por sumarse a esta iniciativa, y a Gerardo, que de verdad su apoyo para mí ha sido invaluable. Gracias. Y antes de cerrar, solo un minuto más, queremos también cederle la palabra en este momento al maestro también Bonilla, quien está en representación de la Facultad de Educación, para que pueda brindarnos unas palabras. Maestro Alexander Bonilla. Muy buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Bueno, en nombre del señor decano de la Facultad de Educación, maestro Jorge Alberto Escobar, de mi persona, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los investigadores por este valioso estudio sobre la incidencia del consumo de las redes sociales en la salud mental de los estudiantes universitarios. Agradecemos de manera especial a los investigadores de nuestra universidad, de nuestra casa de estudio y de la Universidad del Valle de Nicaragua por su compromiso en la investigación científica y por fortalecer cada vez más a través de este trabajo conjunto los lazos de cooperación académica entre nuestras instituciones. Este estudio nos invita a reflexionar con responsabilidad sobre los desafíos que tenemos actualmente que enfrentan nuestros estudiantes, y se reafirma el papel que tiene la educación superior en la promoción del bienestar integral de todo lo que contribuyen a este esfuerzo académico, y también pues animamos a seguir generando ese conocimiento que impacte positivamente en nuestra comunidad universitaria y en la sociedad. Agradecemos a todos por este trabajo que se ha hecho
y por la convocatoria, ¿verdad?, a la que han asistido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alexander Bonilla. Y con estas palabras, el de agradecimiento del maestro, cerramos esta sesión. Agradecemos su participación y su presencia y los invitamos también a que se mantengan al pendiente de las diferentes iniciativas e investigaciones que se están desarrollando en la Universidad Pedagógica de El Salvador. Gracias, autoras, y gracias también a los licenciados que están conectados. Gracias a cada uno de ustedes y esperamos verlos pronto en otra presentación. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Hasta pronto.